Bueno, en este plancito que yo hice, muy sencillito, ¿no? Porque eran 4 encuentritos y entonces mi objetivo principal era, primero, sacarnos de esa ilusión de la objetividad. El autor no es objetivo y el lector no es objetivo. Por tanto, siempre hay muchas posibles interpretaciones de un texto. Y mutuamente nos tenemos que ir ayudando para hacer lo posible de que esas interpretaciones no sean demasiado alejadas de la intención del autor y tampoco sean demasiado forzadas, ¿no? Porque muchas veces sucede cuando uno quiere encontrar cosas, las va a encontrar, pero en el texto no están. Sin embargo, uno le va a dar vuelta y va a terminar apareciendo. Acá cerca de casa hay un templo muy grande de los hermanos de las Asambleas de Dios, ¿no? Estos hermanos brasileros de las nuevas iglesias tecnológicas, que es impresionante el poderío económico que tienen, ¿no? La cantidad de guardaespaldas que hay a las entradas, todos vestidos con traje, todos con walkie-talkie. Bueno, yo varias veces que pasé por ahí, entré y ahí hay siempre un pastor que está predicando permanentemente, ¿no? Entonces, termina uno, viene otro, y así se van sucediendo las prédicas. Toquen el pasaje evangélico que toquen el pasaje del Antiguo Testamento que toquen, porque a ellos les gustan mucho los pasajes del Antiguo Testamento. No sé cómo hacen, pero siempre terminan en el diezmo. Todos los pasajes de la Biblia terminan en el diezmo. Ayer una persona comentaba en el Facebook que el Levítico, no me acuerdo ahora si es 13:23, una cosa así, dice que hay que castigar al hombre que se acuesta con un hombre como si fuera una mujer. Y bueno, ya estaba por emprender esta hermana, porque, no, un hermano. Este hermano estaba por emprender otra guerra santa, ¿no? Contra los homosexuales. Y yo le dije, bueno, si va a leer el Levítico, lea primero el capítulo 11, porque en capítulo 11 del Levítico, donde se separan los animales puros de los impuros, nosotros tenemos prohibidísimo comer los animales impuros, por ejemplo el cerdo. Así que un sándwich de jamón sería un pecado gravísimo. Y ni les cuento si es de jamón y queso, porque los judíos tienen prohibido mezclar la leche con la carne. Así que ahí sí que eso ya no tiene remedio, ¿no? Entonces digo, si vamos a leer un libro, bueno, lo tenemos que leer entero. Si estamos leyendo Marcos, lo tenemos que leer entero y sabemos que Marcos no es objetivo, como tampoco es objetivo el autor del Levítico. Y después yo, continuando con el Levítico, le decía, bueno, y usted tendría que preguntarle a los varones que andan con varones, si andan con varones como quien anda con una mujer, porque me imagino que no. Si no, buscarían una mujer. Si buscan un varón es porque no quieren andar como quien anda con una mujer. Por suerte a las mujeres no hay nada que preguntarles en este aspecto, porque el libro del Levítico no les da ninguna importancia a las mujeres. No le importa lo que hagan las mujeres, ¿no? Entonces digo, leer un libro y hacerle decir a ese libro cosas que no tienen que ver con la intención original, no tienen que ver con la cultura de origen, me parece que es un despropósito. Sí tenemos que iluminar muchas veces situaciones nuestras actuales, problemas, por ejemplo, que ustedes pueden tener en el colegio y demás, iluminarlo con algún pasaje de la Escritura, ¿no? Eso sí, pero cuidado, que esa iluminación no sea forzada. No hace mucho una
Una señora, docente jubilada, era ministro de la Bueno, comunión en una déjalo que coma parroquia, todo. Déjalo. y cuando se jubiló, como tenía más tiempo, se ofreció al párroco vecino, que no tenía muchos ministros de la comunión, por si quería que le diera una mano para los geriátricos. Y el párroco aceptó gustoso. El problema fue cuando esta mujer le contó a su párroco de origen. Y el párroco de origen le dijo, eso no puede ser de ninguna manera. ¿Pero por qué, padre? Porque la Biblia es muy clara, le dijo el cura. No se puede servir a dos señores. ¿Se ven cómo no? Uno a la Biblia le puede hacer decir un montón de cosas, y nosotros le hacemos decir un montón de cosas a la Biblia. Pero si somos honestos, tenemos que tener cuidado de no forzar. Bueno, esto fue lo primero que yo quise dejar bien claro, porque me parece que muchas veces los que somos religiosos forzamos los textos bíblicos. Hablamos al principio de un poco del objetivo de la obra de Marcos, por qué Marcos escribe su obra. En el segundo momento hablamos de Jesús como taumaturgo, como sanador, como curandero, ¿sí? Y analizamos un poco el tema de los relatos de milagros. Y hoy quería hablar de otro aspecto de Jesús que es innegable. Jesús como maestro, Jesús como enseñante, Jesús como rabí. En la mayoría de las veces a Jesús lo llaman rabí, que significa maestro, pero el rabí puede ser un maestro sin titulación. Si fuera un maestro con titulación sería didáscalos. ¿Eh? El que usen el término en hebreo o en arameo y no lo usen en griego, implicaría un trato familiar, ¿no? Como a veces a cualquiera de nosotros, alguien que anda por la calle eh, vendiendo cosas, dice, maestro, no quiere aprovechar la oferta, nos dice maestro, nos dice rabí, pero no averigua si fuimos a un profesorado, si tenemos una titulación. Pero Jesús era considerado un rabí. Y así como con el tema de las curaciones que realizaba Jesús, sus enemigos no dudaban del poder que tenía Jesús, dudaban del origen del poder. Decían, este cura por el poder de Belcebú. No negaban que Jesús curara, pero atribuían esas curaciones a un origen diabólico y no a un origen divino. Y con las enseñanzas va a pasar lo mismo. Van a atribuir esas enseñanzas, pero no saben a quién. Porque dice, ¿de dónde saca esta sabiduría? Si es el hijo de un carpintero. Hoy día el hijo de un carpintero puede terminar siendo doctor en física y química y premio Nobel. Pero en aquella época eso es impensable, porque hasta bien entrada la Edad Media y llegando, yo diría, al Renacimiento, las profesiones, los oficios se heredan. Los sacerdotes en Israel eran todos miembros de la tribu de Leví. El que nacía en una familia levítica era sacerdote. Le gustara o no le gustara, creyera o no creyera. De hecho, en tiempos de Jesús, la mayoría de los sacerdotes, que eran de la secta de los saduceos, no creían en la resurrección. Sin embargo, eran los encargados del templo. Y Jesús, como hijo de un carpintero o de un artesano, según las traducciones, tenía que ser eso, no un maestro. Yo me imagino que José, que crió a Jesús, carpintero, no tenía un taller como muchas veces nosotros lo representamos, con un banco de carpintero y haciendo muebles al estilo renacentista o medieval por lo menos. No, José tendría una canasta en donde entrarían unos martillos, unas tenazas, algún serrucho, y fundamentalmente sería un
un carpintero móvil, un carpintero que iría de pueblo en pueblo ofreciendo su oficio, no tanto como mueblero, como para hacer aberturas. El trabajo más importante de un carpintero en esa época era construir aberturas, puertas, ventanas. Puertas que necesitaban ser cerradas con fuertes cerrojos del lado de adentro para que no se metiera nadie mientras la familia dormía. La familia y los animales, porque estaban todos dentro de la misma casa. ¿Se acuerdan que tenemos la parábola que llamamos del amigo inoportuno? A una persona le cae un amigo de noche y va a pedir unos panes a la casa de un vecino. Golpea, golpea hasta que logra despertarlo y dice, no puedo abrirte, ya la puerta está con tranca. Eran trancas muy pesadas, muy fuertes, para evitar justamente que se metieran los malhechores, que siempre han existido. Entonces, el tema de las curaciones que realiza Jesús y las enseñanzas de Jesús, yo creo que van en paralelo. Son las dos actividades más importantes que Jesús realiza. Y esas dos actividades están testimoniadas por todos los evangelios, y dentro de los evangelios están cuestionadas por los enemigos de Jesús, pero nunca están negadas. Es decir, que Jesús enseñaba. Y en más de una oportunidad vemos que la gente, el pueblo sencillo, se admiraba porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Es decir, enseñaba desde la experiencia vital, no enseñaba teorías. Lamentablemente nosotros muchas veces nos vemos obligados por las planificaciones que nos vienen de arriba, por las exigencias de este sistema educativo que tenemos, a transmitir ideas que no siempre sirven para mucho. En cambio, Jesús daba enseñanzas de vida. Hoy empecé a hojear un libro que tengo acá dando vuelta acerca de las parábolas de Jesús, que escribió un sacerdote muy instruido, muy formado, un jesuita, pero muy conservador, ¿no? Muy conservador. Entonces él dice que Jesús usaba las palabras para transmitir doctrina. Bueno, yo disiento totalmente con este autor. Jesús no transmitía doctrina a través de las parábolas. Tal vez nosotros después hemos hecho desarrollos doctrinales a partir de ciertas enseñanzas de Jesús. Jesús lo que hacía era enseñar cosas que tenían que ver con la vida, favorecer un modo de vida mejor a través de sus enseñanzas. Jesús era un maestro de vida, no un doctrinero, no un doctrinero. Tal vez en el cuarto evangelio, ¿se acuerdan que nosotros hemos dicho las últimas palabras de Jesús? En el cuarto evangelio son, todo se ha cumplido. Ahí sí parece que Jesús es un profesorcito, por eso en el cuarto evangelio tenemos discursos que son larguísimos. Después de cada señal, en el cuarto evangelio no se habla de milagros, después de cada señal viene un discurso larguísimo, que toca puntos que son neurálgicos para la fe cristiana. Pero no me imagino a Jesús así. Hoy día hay autores que hasta llegan a negar que Jesús haya escrito parábolas y atribuyen las parábolas a las primeras comunidades cristianas. A mí eso me parece una exageración. Yo creo que sí, que Jesús usaba parábolas, porque las parábolas son narraciones sencillas, son cuentos entendibles. Lo que no me imagino es que Jesús, por ejemplo, contara 2 o 3 parábolas seguidas, porque difícilmente un buen maestro va a atiborrar de enseñanza al alumno, como a veces nos pasa a nosotros cuando llegamos a fin de año y nos damos cuenta que nos hemos quedado muy lejos de completar la programación, y entonces metemos 3, 4 unidades en una clase. Pero bueno, eso no sirve para nada
más que para dejar tranquilo al que tiene que poner que se dio todo, ¿no? Jesús no creo que obrará de esa manera. Entonces, espero que estos comentarios graciosos que hago yo después no le traigan problemas a Mercedes cuando les exija que cumplan con todo, ¿no? Porque bueno, ustedes saben que estoy haciendo chistes. Mira, por suerte no hay muchos profesores del Guadalupe, ¿viste? Así que seguí hablando tranquilo. Bueno, entonces ahí yo le pasé a Mercedes una hojita, si ella nos quiere mostrar la segunda hojita. Después no sé si ustedes se reparten eso. Sí, eso después lo enviamos. Bueno. Esta, ¿verdad? Sí, esta, gracias. Gracias, Agustín. No hay nada mejor que una buena secretaria. Sí. Así funcionan las cosas. Bueno, en Marcos 1, 35, 39, es decir, bien al comienzo del Evangelio, estamos en el primer capítulo, después de haber narrado una sucesión de milagros y un agolpamiento de las multitudes, ¿no?, que acudían a la casa donde estaba Jesús porque ya sabían de su poder taumatúrgico, dice, por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Bueno, ven, acá queda claro, ¿no?, lo que decíamos recién, las dos acciones de Jesús, las curaciones y la predicación. ¿Por dónde iba? Por todas las sinagogas de Galilea. Cuando nosotros hoy leemos esto, enseguida pensamos en las sinagogas como si fueran templos, pero en realidad las sinagogas más tienen que ver con nuestros colegios. Las sinagogas son lugares de estudio de la ley. Y no siempre las sinagogas son edificios. Muchas veces las sinagogas son espacios abiertos. Es un árbol frondoso, es la entrada de una ciudad amurallada, es una plaza interna, el lugar donde se dan cita los varones. Si las mujeres quieren asistir, tienen que estar separadas por un biombo, por una reja, por una cortina, por una sábana, no pueden estar juntos. Y los que estudian la ley son los varones. Las mujeres pueden escuchar alguna que otra cosita, sobre todo de los comentarios. No sé si les recomendé a ustedes la película A las 5 de la tarde. Es interesante, una película palestina de no hace mucho tiempo atrás, donde muestran la educación coránica actualmente, ¿no? Y bueno, ahí van a ver, es una escuela para mujeres una escuela para mujeres, donde aprenden el Corán, pero no aprenden todo el Corán. Aprenden solo las partes del Corán en donde les enseñan a las mujeres cómo deben servir, tratar a los varones. Pero es muy interesante esa película, porque a veces en nuestra actualidad conviven mundos antiguos, medievales, renacentistas, modernos, de la modernidad tardía. Entonces, es muy bueno para entender un poco esta enseñanza de Jesús en las sinagogas. Dice, vayamos a otra parte a predicar, también en las poblaciones vecinas. O sea que Jesús recorría pueblos y ciudades alrededor del lago de Galilea. Porque para eso he salido. Si acá hay una intencionalidad, Jesús ya está en campaña. Jesús ya está enseñando, vamos a decir, de un modo sistemático. Si esto fuera un pasaje del cuarto evangelio, para eso he salido, yo entendería que salió del seno de la Trinidad. Se encarnó para enseñar, en la lógica del cuarto evangelio. En la lógica de Marcos, salió
de la casa de su familia, de su parentela. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos que la parentela, la madre y los hermanos de Jesús lo van a buscar porque dicen está fuera de sí y se lo quieren llevar a la casa? Entonces, Jesús está fuera del ámbito familiar porque se está dedicando a enseñar. ¿Y de qué viven? ¿De qué viven estos señores? Bueno, fundamentalmente viven de un grupo de mujeres que les aportan sus bienes. Esto lo tenemos claramente en Lucas 8, 1, 3, donde dice que un grupo de mujeres también iban con ellos, los servían con sus bienes, dice. O sea, que les daban de su bolsillo, o lo que es peor, del bolsillo de sus maridos, para mantener esta actividad de enseñanza que tenía Jesús y sus discípulos. Vamos a ver la segunda cita. La segunda cita dice, y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. O sea que acá está hablando de una doble metodología que tiene Jesús en su enseñanza. Al pueblo, según Marcos, les hablaba solo en parábolas, lo cual hace pensar en el Evangelio de Marcos a quién van dirigidas las enseñanzas que no tienen este formato. Porque Jesús también enseña con dichos, Jesús también enseña con disputas, con diálogos. Entonces, hay que ver si para Marcos al pueblo solo les habla en parábolas, cuando nos encontramos con otros formatos, tenemos que buscar, tenemos que rastrear a quién se está dirigiendo Jesús. Personalmente, yo creo que si Jesús usó parábolas, no las usó para el pueblo en general, sino que más que nada Jesús usó las parábolas para justificar su relación con los pecadores a sus enemigos, a sus contrincantes. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos cuando le dicen vos curás con el poder de Belcebú? Él dice, bueno, si yo curo con el poder de Belcebú, significa que el reino de Belcebú está dividido. Y ningún reino dividido puede permanecer, puede sustentarse. Sus días están contados. O sea que Jesús se aprovecha de la acusación que le hacen para darles una enseñanza, y también la hace a través de una parábola. Porque el reino dividido, la familia dividida, son parábolas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para mí, en realidad las parábolas, fundamentalmente Jesús las dirige a sus enemigos para que entiendan por qué Él se comporta de ese modo tan escandaloso. Cuando hoy nosotros a Jesús lo vemos curando enfermos, aliviando dolencias, entendemos que Jesús está haciendo un acto de misericordia, de compasión. Pero eso no es lo que percibían sus enemigos. Sus enemigos lo que percibían es que Jesús estaba en contacto con los pecadores y por tanto se contaminaba también él. Se convertía en un impuro, en alguien que no podía tener buena relación con Dios. Me imagino que ustedes han visto, estuvo circulando y seguramente seguirá circulando por internet, un corto que muestra a un chico que llega tarde al colegio. Golpea y el maestro de mala gana lo hace entrar y lo reprende por llegar tarde. Después se ve a ese mismo chico otro día que antes de ir al colegio lleva a un hermanito discapacitado a su colegio especial.
Y a veces, al tener que llevarlo, entrarlo con la silla de ruedas y demás, pierde un tiempo precioso que lo hace llegar tarde. Vuelve a llegar tarde y el maestro lo reprende. Pero un buen día el maestro descubre lo que está haciendo este chico todos los días. Y ahí comprende por qué llega tarde. No llega tarde porque quiere. Entonces, si nosotros a un alumno que llega tarde no le pusiéramos falta, decimos, bueno, estamos yendo contra el reglamento. El reglamento dice que tienen tanto tiempo de tolerancia. Llegó tarde, pero si nosotros conocemos la causa de esa tardanza y tiene justificación, entonces como Jesús conocía la causa de las enfermedades y dolencias, que no era el pecado como pensaban ellos, sino una acción del mal, agravada por la actitud de la comunidad de expulsar a esa gente del seno de la comunidad. Por eso Jesús sentía compasión y los ayudaba, pero los otros no comprendían. Entonces, para mí el sentido de las parábolas fundamentalmente es ese. Y acá entonces dice, según Marcos, que al pueblo les hablaba solo en parábolas, pero la inflexión a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Cuando nosotros leemos esto en privado, les explicaba todo, bueno, por ahí tal vez entendemos que en realidad lo que estaba haciendo es darle un plus de doctrina, de contenido, les estaba dando más materiales. Yo de chiquito fui al jardín, en mi época no existía, perdón, al preescolar, no existía ni el jardín ni el preescolar, pero en mi parroquia, un grupito de maestras de la parroquia habían inventado una especie de guardería y empezaban a usar esos nombres, jardín, preescolar, que en otros lados existían, pero en mi país todavía no existían. Y mi mamá siempre me contaba que yo era uno de los últimos en salir, porque cuando todos estaban saliendo yo le iba a pedir a la maestra que me diera más cuentas y más tareas, porque me entretenía haciendo eso. Bueno, ¿qué va a ser? Cada uno nace, ¿no?, con alguna deficiencia. Y la maestra con gusto, claro, me daba más de lo mismo o me adelantaba un poquito. Así fue que los 2 primeros años de escuela primaria me aburrí tremendamente porque yo ya sabía leer y escribir. Entonces, a veces nosotros podemos entender esto así, pero dentro de un ratito vamos a hablar de lo que se llama el misterio del arcano, y entonces vamos a darle a esto, a que a sus discípulos les explicaba en privado, otra significación. Ahora yo quisiera compartir el texto de más abajo, Marcos 4, 26 y 29, que es la única parábola de Marcos que ni Mateo ni Lucas replican. Entonces la pregunta que yo me hago y que les hago es ¿por qué ni Mateo ni Lucas quieren replicar esta parábola cuando han replicado todas las otras parábolas del Evangelio de Marcos? ¿Quién me hace el favor de leer? Yo leo Gerardo. Sí, querido. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una semilla, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, muy bien. Mis compañeras y compañeros de trabajo, exégesis. A ver, ¿quién se anima a arriesgar algo para que Gerardo lo corrija? Por supuesto.
Qué divino. porque así es la cosa. Pero no importa. Si a mí no me hubieran corregido y no me siguieran corrigiendo, seguiría repitiendo las mismas cosas que aprendí en el catecismo. ¿La pregunta cuál es? Interpreten este texto. Digan cualquier cosa, lo que quieran. Arranca con A una veces, comparación. ¿Cómo? Arranca con una comparación. Ajá. El reino con un hombre que echa la semilla en la tierra. Uh-huh. Y la comparación, según vos, ¿dónde terminaría? Porque vos dijiste arranca. Sí. Bueno, ¿y termina o todo es comparación? Basta sin que él sepa cómo. Creo que basta ahí la comparación. Porque después ¿Y lo otro no? implica. Bueno, a mí ahí tienen algo para pensar. ¿Qué más? Es como una comparación. lo que me llama la atención es que más allá de lo que haga el hombre que tiró la semilla va a seguir creciendo sola. Nosotros nos podemos reventar en pensar, pero como que parece que como el que genera esa siembra, no sé, va a crecer. Lo da por hecho. Como, ¿no? Nosotros capaz le ponemos un montón de condimento después, pero bueno, me asombra eso, como muy tranquilo, sea de día, sea de noche, la semilla va a crecer. Sí, yo pensaba también en la providencia, ¿no? Como Dios provee. O sea, más allá de nuestro trabajo a veces, claro, la voluntad tenemos que ponerla, ¿no? Para favorecer cambios, ¿no? Pero también ¿En dónde, confiando Raúl, en la aparece providencia la de Dios. voluntad acá? ¿Cómo? ¿En dónde aparece la voluntad acá? En que el hombre echa la semilla. Bueno, está bien. No, a ver, no es que, no dije que apareciera, simplemente desde la experiencia personal, bueno, nosotros tenemos que poner algo, ¿no? Claro, Para por que, eso. Vos y estás acá haciendo sí una la linda veo ahí. enseñanza desde tu experiencia vital y me parece estupendo. El tema es si esa experiencia vital tuya, de Sí, este lector no objetivo, sino sí, subjetivo, tiene que ver con la parábola. Porque justamente lo que dice la parábola, para mí, es lo contrario. O sea, la voluntad del sembrador no cuenta. ah, Por eso bueno. se va a dormir o se despierta, o sea, sigue haciendo su vida Ujú. y el proceso de la semilla no se detiene. Sí, es cierto. No, yo, como me preguntó, lo primero que vi ahí fue que como que implica un movimiento de la persona, ¿no? Al principio quizá, ¿no? Bueno, si nadie siembra la semilla, ¿cómo va a empezar el relato? O Clarísimo. sea, tengan en cuenta siempre esto. En una parábola hay un montón de elementos que son de necesidad literaria Ujú, para que haya claro. una lógica, pero que uno los podría después recortar cuando ya entendió la lógica Ujú, y la parábola sigue diciendo lo mismo. Pero esto claro. que acaba de señalar Raúl, yo a Raúl le cambiaría el nombre y le pondría Mateo o Lucas. Porque para mí esto es el problema que tuvieron Mateo o Lucas. ¿Qué Otra cosa. enseñanza puede traer una parábola que dice que por más que el sembrador no haga nada, la semilla va a crecer igual? Ujú, Si yo al sembrador lo que le tengo que recomendar es que abone, que riegue, que cuide, que no haya malezas. Si nosotros somos parte de una cultura de voluntarista sí, exacto. y esta parábola es lo contrario. Por eso, o sea, ustedes ya me van conociendo, ¿no? Estas correcciones que yo les hago es para que vean cómo
nosotros ya tenemos la anteojera del caballo del verdulero. Y vamos a ir siempre en la parábola a buscar una explicación espiritual, que nos eleve, que nos haga virtuosos. Y a veces la parábola propone otra cosa, como aquel que lo estaban por despedir por chorro, por ladrón, y arregló cuentas con los enemigos o con los que le debían a su señor, y le siguió robando. Y dice el final de la parábola, el Señor alabó la astucia de ese hombre. No alabó que sea un chorro, pero sí la astucia que tuvo, porque el tipo se dio cuenta, cavar no tengo fuerza, pedir me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer si me echan de Guadalupe? Tengo que buscarme un rebusque. Entonces iré a ver a la mamá de fulanito, que anda bastante mal en mi materia, pero que ella tiene una tiendita, y le voy a decir, mire, estoy por dejar de trabajar porque es muy ingrato el trabajo de profesor, su hijo va a pasar muy bien este año, pero yo necesitaría un puestito en su tiendita. Qué horror, ¿no? Menos mal que estamos terminando con el curso y creo que no me invitan más ustedes con esto que estoy diciendo. Pero la parábola dice eso. El Señor alabó la astucia de este desgraciado. Y acá el Señor está proponiendo la inactividad. Perdón, No hagan Gerardo. nada, chicos. Sigan durmiendo. No se hagan problema. La semilla crece por sí misma. Yo diría que para entender esta parábola tenemos que ver la comparación esa que decía Mercedes. ¿A quién se refiere? El reino de Dios. ¿Qué sería el reino de Dios? Porque dice, el reino de Dios es como un hombre que echó la semilla. Pero olvidándome del reino de Dios ahora, quedándome solamente en el texto, esta parábola es muy confusa. Porque este reino, ¿a qué se parece? Al hombre que echa la semilla en la tierra y se desentiende. A la semilla que germina y va creciendo sin que el hombre sepa cómo, porque no estudió biología en su momento. Se parece a la tierra que, cometiendo un error garrafal, dice que produce primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano. La tierra no lo produce la semilla sembrada en buena tierra, pero la tierra no lo produce. ¿O se refiere al proceso de germinación? Entonces ahí tienen 4 líneas interpretativas que todas son posibles. O se refiere, el reino se parece al Señor, o a la semilla, o a la tierra, o al proceso. Y después, para colmo, le agrega el tema de la cosecha. Perdón, Gerardo, Sí. pero a la vez es un todo, o sea, no puedo separarlo. Sí y no. O sea, no podés separarlo, por eso yo le dije a Mercedes dónde terminaría la comparación. No podés separarlo porque es un todo. La comparación podría terminar en el tema de la siega. Esto podría ser un agregado posterior. Esto podría ser, porque la parábola, con solo la germinación ya tiene sentido en sí misma. Claro. Ya tiene sentido en sí misma. Ahí podría terminar, y este último versículo podría ser el agregado de un relator final. Podría ser. De hecho, algunos interpretan así. Pero lo que vos decís, María, es cierto que hay un todo, pero al mismo tiempo, si dice, el reino de los cielos es como, pero ¿como qué? Porque acá hay muchos ejemplos, hay muchas imágenes, y uno puede elegir una de ellas.
Entonces, ahí tienen líneas interpretativas distintas y cada uno puede arriesgar. Yo personalmente me inclino por el tema del proceso, que tiene esto que ver también con lo que veíamos el otro día, cuando a Jesús le dicen, vos curás con el poder de Belcebú. Muy bien, yo curo con el poder de Belcebú. Les doy la razón. Eso significa que el reino de Belcebú está dividido y ningún reino dividido puede permanecer en pie. Por tanto, los días de Belcebú están contados. Y yo me iré con Belcebú, no tengo problema, dice Jesús, pero el reino de Dios ya llegó y ustedes no lo pueden detener. Me podrán crucificar, me podrán sepultar, podrán hacer rodar una tremenda piedra sobre mi tumba, pero el proceso continúa. Gerardo, Sí. perdón, no, porque a mí la sensación que me da esta parábola también es eso, es de que el reino es imparable. Ese es como el mensaje final. No sé si es la semilla, el hombre que la echa, pero lo que me queda y me conmueve es que el reino es imparable. Claro. Ahora, esta idea, Valeria, ¿vos se la atribuirías a Jesús o se la atribuirías a Marcos, que conoce lo que pasó después de la crucifixión, muerte, sepultura de Jesús? ¿Se entiende lo que quiero decir? Para nosotros es palabra de Dios igual, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero ven cómo cambia la cosa? Sí. Esta es una enseñanza que quiere dar Jesús. ¿A quién? ¿Por qué? ¿O es una enseñanza que quiere dar Marcos? ¿A quién? ¿Por qué? Marcos está escribiendo a comunidades de cristianos que viven en Roma, que están siendo muy vapuleados por el imperio, porque están comenzando a sospechar que son células terroristas. No tienen templo, no tienen culto, no hacen procesiones. Todavía no apareció San Expedito ni Santa Rita. Es gente peligrosa. Para la antigüedad, alguien que no tiene una religión establecida, sea cual sea, al Imperio Romano no le importa si usted cree en los dioses del Olimpo, en Saibaba o en la difunta Correa, pero le importa que usted tenga una religión establecida. ¿Por qué? Porque la religión garantiza la moralidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para nosotros hoy día, una persona que no tiene religión no es peligrosa. Tal vez, estoy viendo que en muchos lugares de América Latina están surgiendo, tanto en el mundo católico romano como en el mundo evangélico, unos grupos de disputa teológica, que llaman apologética. Y entonces discuten con los que piensan distinto. Bueno, para un grupo de este tipo, alguien que no cree en nada no significa nada, no puede discutir, porque no cree en nada. No le causa problema. Pero para la antigüedad, alguien que no cree causa mucho problema. Entonces, qué lindo, veo que están muy bien encaminados todos, todo lo que dijeron es muy valioso, aunque yo los haya retrucado, pero no le hagan caso a lo que yo les dije. Sigan después cada uno pensando por qué dijeron lo que dijeron. Porque eso les va a hablar de ustedes mismos. Les va a descubrir cosas de ustedes que tal vez ustedes no están prestando atención. Así yo le decía la vez pasada a un sacerdote que me consultó por un pasaje del Evangelio, y él encontraba un tema ahí que para mí no aparecía por ningún lado. Entonces yo le contesté, mirá, yo ese tema no lo descubro en el pasaje, pero si vos lo descubrís, empezá a preguntar qué significa ese tema para vos. Porque seguramente,
si te animás a avanzar, vas a encontrar luces. A veces cuando nosotros hablamos de la conversión, pensamos que conversión es pasar del mal al bien, o de la no práctica religiosa a la práctica religiosa. Para mí la conversión es pasar del bien a un bien mayor. Si yo creo que ya lo sé todo, no puedo convertirme. Y por tanto no puedo crecer. Yo ya lo sé todo. No, si yo ya tengo 50 años en la escuela, a mí nadie me va a enseñar nada. Qué lástima. Perdiste tu gran oportunidad. Porque ser maestro tarde o temprano nos lo pueden quitar. Con la jubilación nomás ya nos sacan de la enseñanza. Pero ser discípulo nadie de afuera nos lo puede quitar. Ojalá que todos nosotros muramos como discípulos de la vida, discípulos de Jesús, discípulos de los otros, siempre aprendiendo algo. Bueno, ¿entienden entonces por qué tal vez Lucas y Mateo no quisieron replicar esta parábola? Porque esta parábola parece que recomienda la despreocupación, el ocio, la falta de compromiso. Seguro que todos nosotros no la usaríamos a esta parábola, porque nosotros somos los primeros en decir hay que comprometerse, hay que poner el hombro. No es solo cuestión de palabras, obras son amores y no buenas razones. Pero acá me parece que la idea es otra, mucho más profunda, y que sí nos tiene que llevar a pensar cuando a veces nosotros nos oponemos a ciertos procesos sin haber hecho un esfuerzo por entender su lógica. ¿Por qué los chiquilines, las chiquilinas actúan de esta manera? ¿Por qué esto que para nosotros no era un problema, para ellos sí lo es? Y en cambio, otros temas que no eran problemáticos, tenemos que ver. No sé si les comenté que vi una película los otros días que se llama Machuca. Otra película chilena. Machuca. Interesante. De un sacerdote en la época del proceso militar en Chile. Un sacerdote de un colegio acomodado. Ustedes no saben lo que son los colegios acomodados, ¿no? Pero bueno, un sacerdote de un colegio acomodado que quiso meter chiquilines del Cantegril a estudiar junto con los otros. Ustedes ahí, no me acuerdo dónde, pero está el colegio del Sagrado Corazón. No sé si quedará alguna monja, me imagino que no, porque acá quedan creo que 3 y la menor ya debe haber apagado 80 y pico de velitas. Pero las madres del Colegio Sagrado Corazón, que fundaron en casi todas las grandes capitales del mundo, tenían colegios con esta característica. 2 entradas. La entrada de las niñas y la entrada de las hijas de la servidumbre. Pero lo interesante es que tanto las niñas como las hijas de la servidumbre tenían la misma educación, tenían los mismos profesores, tenían el mismo trato, pero no entraban por la misma puerta. Fueron muy astutas ellas. Se dieron cuenta que lo importante no era la apariencia de que todas entraban por la misma puerta, que para nosotros hoy día sería impensable que hubiera 2 puertas, pero en esa época no lo hubieran podido hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Puertas separadas, pero la misma educación. Entonces digo, ¿cómo uno tiene que saber adaptarse de acuerdo a las circunstancias, pero ponerse en la cresta del proceso? No quedarse en la retaguardia. No quedarse en la retaguardia. Si nosotros seguimos insistiendo en un solo modelo de familia, yo a esta altura de mi vida no estoy pensando en cambiar mi modelo de familia. Pero si nosotros seguimos proponiendo un solo modelo de familia, todos los que por distintas circunstancias no pueden entrar en ese modelo, quedan fuera de la buena noticia. ¿Se entiende? Entonces,
a veces cuando yo digo estas cosas, ¿de qué me tachan a mí? De relativista. Yo no me considero relativista, pero ojo, que ser absolutista no es menos peligroso que ser relativista. Siempre se hizo así. Es la gran mentira. Otra ilusión como la objetividad. Entonces digo, esta parábola creo que para ustedes, queridas y queridos docentes, es muy importante. Saber respetar los procesos personales y comunitarios. Pero para esto, ¿qué hay que hacer? Observar, discernir, estar atento. Yo podré dormir o estar despierto, el proceso va a seguir igual. Entonces, estar atento a lo que es verdadero proceso y a lo que es solamente espuma, que pasa unos meses y se va. Pero bueno, es todo un trabajo que hay que hacer. Y lamentablemente, o mejor dicho, por suerte, no es un trabajo rentado. Porque tampoco tenemos que marcar tarjeta en ese trabajo. Este sí que es un trabajo verdaderamente vocacional, que solamente los verdaderos maestros van a poder hacer. Descubrir los procesos. Ahí no Y para dice que estar atentos, ¿eh? Ahí no dice que hay que estar atentos. Bueno, esto claro, no lo dice, por supuesto. Pero ahí, ¿qué es lo que dice? Que no hay que interrumpir el proceso. Y que por más que uno riegue, como me pasó a mí varias veces, que por regar de más terminé ahogando una planta. Pero bueno, ahí tienen distintas líneas de interpretación. Si alguno de ustedes quiere, ¿ve? Yo no les doy tarea, pero le puedo dar esta sugerencia. Si alguno de ustedes quiere, como esta parábola es única de Mateo, o como vimos la vez pasada, esos dos relatos de milagros que son, perdón, de Marcos, esos dos relatos que son propios de Marcos, de milagros, si alguno quiere tomar uno de esos textos y hacer un trabajito, yo con muchísimo gusto después lo voy a leer y le voy a hacer mis observaciones. Pero no tengan miedo en arriesgar interpretación, porque esa es la exégesis. Para terminar, la otra hojita, la primera, la que mandé primero. Bueno, acá, en esta hojita que después ustedes la van a tener en paralelo la llamada parábola del sembrador que aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Nosotros ya hemos optado, porque Marcos es el más antiguo, la base entonces es Marcos. Vamos un poquito para abajo. Acá al principio tienen la parábola y van viendo, ¿no? En las distintas columnas los elementos que se repiten, las diferencias, eso lo pueden ir viendo. Seguimos con para abajo. En la página 2 se sale del relato parabólico, se va a un relato de narración histórica. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. O sea, dejó la parábola y ahora viene la pregunta: ¿por qué hablas en parábolas? El sentido de las parábolas. Fíjense que Mateo lo va a cambiar. ¿Por qué les hablas? Perdón, Mateo va a seguir con lo mismo. ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Es Lucas el que lo va a cambiar diciendo qué significa esta parábola concreta. Pero yo creo que la pregunta clave es la de Marcos, que repite Mateo. ¿Qué sentido tiene hablarles en parábolas? ¿Por qué usas este género literario? Porque la parábola es un género literario. Y Jesús le decía, a ustedes, es decir, a los 12 y al grupo de los íntimos, cuando se quedó a solas con ellos, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio,
para los de afuera, seguimos un poquito más para abajo. Fíjense que acá pongo yo en itálica y negrita otro texto y pongo la cita bíblica que corresponde, o sea, acá estoy metiendo como una cuña dentro de este texto. Porque en Mateo esto sigue la narración, pero en Marcos y en Lucas lo encontramos en otros contextos. Esto nos sirve para ver cómo los evangelistas han ido, a partir de materiales diversos, ordenando sus relatos. En cambio, para los de fuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. ¿Les parece que esa respuesta de Jesús sigue una lógica que nosotros hoy también usaríamos a la hora de enseñar? Claro, sí. No, eso de la comunidad de Marcos. Eso está dirigido a eso del propio de Marcos y un mensaje hacia la comunidad. Es como aquel que nos decía a nosotros hace años que al flaco lo mataron por universalizar el amor, ¿no? Yo creo que esa es la gran interrogante que hablábamos en el primer encuentro, ¿no? ¿Qué es como decías vos, qué es propio de Marcos y qué no, ¿no? ¿Y a quién se dirige? Es la interrogante. Bueno, el mensaje, ¿para quién? ¿Ahora es para todos? ¿No es que nosotros éramos los electos? ¿No? Yo creo que va por ahí. Yo creo que eso es un interrogante de Marcos. No es del flaco. Bueno, en esta cuña, digamos, que vemos, fíjense que tanto Mateo como Lucas lo replican, dicen lo mismo. Esta cuña que acabamos de leer, cuando Jesús se queda a solas con los 12 y los demás, surge esta pregunta y la respuesta. ¿De qué da cuenta a los lectores originales de Marcos? De que fundamentalmente hay dos tipos de personas. Aquellos que entienden la lógica del reino y los que no lo entienden. Los que no lo entienden. ¿Y los lectores dentro de qué grupo estarían? Y nosotros supuestamente de lo que entendemos, ¿no? Bueno, pero vos, Juanjo, sos un lector real, no un lector ideal. Me refiero a los lectores ideales de Marcos. ¿Dónde leían el Evangelio? ¿En las plazas? Asambleas. En las asambleas. ¿Y qué eran las asambleas? Y bueno, eran congregaciones. Sí, ¿de cuánta gente? A ver, tira un número. Y con la pandemia yo creo que más de 5 o 6 no sería. Bueno, sí, ahí no había pandemia, pero las casas no eran tan grandes como las nuestras. Así que más de 10, 15 personas no creo que hubiera una asamblea. Y esas 10, 15 personas eran creyentes. Entonces, Marcos les está dando una caricia. Les está diciendo, ustedes son los elegidos. Ustedes son los destinatarios. A ustedes les explica al oído. Los demás leen lo mismo y no entienden nada. Por eso siguen haciendo la vida que siguen haciendo. ¿Se entiende? Y después sigamos un poquito más abajo. Después viene la explicación de la parábola. Pero, ¿a ustedes les parece que es lógico que un maestro que cuenta una parábola la tenga que explicar? ¿Forma parte del género literario parábola su explicación? ¿O la parábola justamente es un género literario que comúnmente tiene un final abierto
y que deja al que la escucha la posibilidad de interpretar. Primero, de no sentirse aludido si no quiere sentirse aludido. Porque es una parábola. Esto está bien clarísimo en Lucas 15:1. Dice, todos los pecadores y los publicanos iban detrás de Jesús. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, anda con pecadores. Entonces les contó esta parábola. ¿A quién? A los fariseos y los doctores. A ellos. ¿Y de qué les habla? De la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido y encontrado, y al final del hijo mayor, que nunca faltó a clase, que siempre cumplió con los deberes, que es el chico ideal, el abanderado, por supuesto, pero que no comprende a su hermano que quiso hacer una experiencia distinta. Y no comprende la alegría del padre cuando este chico díscolo volvió al hogar. Ah, ¿y no lo vas a castigar? ¿Se entiende? Entonces, yo creo que esto, que es la explicación de las parábolas, y no solamente se da en estas parábolas, sino que hay otras parábolas que también tienen explicación, esto es lo que se llama alegoresis, que es un defecto que cometen los escritores sagrados. Tal vez los últimos redactores, el último redactor de Marcos. O sea, cambia la parábola a una alegoría, que es otro género literario. ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? La parábola es un relato que tiene sentido, como decían María, como decía Valeria, tiene sentido en el dinamismo del relato. Es decir, todos esos elementos que forman parte del relato van creando un clima en el que escucha el relato y van preformando al oyente para que tome una actitud. Lo importante es la narración, lo importante es el proceso. En cambio, en la alegoría, cada elemento del relato hace alusión a algo que está fuera del relato. Entonces Jesús le dijo, ¿no entienden esta parábola? El sembrador siembra la palabra. Ah, no siembra la semilla. Entonces el sembrador es el predicador. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. O sea, los distintos terrenos comienzan a tener acá una importancia capital. En la parábola original, el proceso, sale el sembrador a sembrar, tira y una parte cae en el camino, otra cae y los pájaros se la llevan, otra parte cae en piedras, brota un poquito, pero el sol la quema, otra parte cae entre espinas, se ahoga y muere. Bueno, yo escucho esta parábola por primera vez. Ya le estoy por recomendar al sembrador que se busque otra profesión. Porque la verdad que como sembrador va mal. Perdió un montón de semilla, ¿no? Que no sirve para nada. Pero una parte, dice, cayó en tierra buena. Y ahí sí que dio fruto. Y ustedes van a ver en este apunte que les mando, al final puse la versión del Evangelio apócrifo de Tomás, que también tiene esta parábola, y habla de una cosecha del 120%, cuando una cosecha del 10% en Palestina era para hacer fiesta grande. ¿Cómo hacen ustedes ahora que venden todas las vacas que nosotros hemos decidido no vender? Sí. El que siembra, ¿qué busca? Cosechar. Eso es lo que busca. Y en la parábola, ¿qué dice? Que gran parte se pierde.
pero una parte cae en tierra buena. ¿Y cuál sería esta parte para la mente de Marcos cuando está escribiendo? ¿Quiénes serían la tierra buena? Los 15 que lo estaban escuchando. Claro, los cristianos a los que él escribía. Claro. ¿Y ya había persecuciones cuando Jesús habló? No había persecuciones. ¿Había gente que abandonaba el cristianismo? No, porque todavía no había empezado el cristianismo. Entonces esto, una de dos, o Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir, y bueno, alguno puede pensar eso, tiene todo el derecho del mundo, o, lo que a mí me parece más lógico, este es un agregado del redactor final para aplicar a situaciones concretas de esta ambientación histórica distinta a la de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de las situaciones vitales? Entonces, aplica a esta situación, así como nosotros aplicamos a nuestra situación actual de docentes al respeto por los procesos de los alumnos y de las instituciones, aquella parábola que fue pensada para otro contexto y para otra situación vital, acá el autor ya cambia o agrega, mejor dicho, ¿no? Agrega para sus lectores este comentario. Lamentablemente, en la mayoría de nuestras interpretaciones caemos en la alegoresis. Y siempre nos vamos a buscarle un significado a la parábola más allá del relato. Y creo que esto es un flaco favor que le hacemos al texto, porque el relato ya es hermoso por sí mismo y ya tiene enseñanza. No necesito agregarle una interpretación alegórica. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y para terminar, una caricia para ustedes, un aliento. Mucha de la semilla que han estado sembrando ha caído al borde del camino. Y algunos pájaros se la han comido. No sirve para la cosecha. Pero esos pájaros, de algún modo, cuando cantan, cantan en honor a ustedes. Otra parte cayó entre las piedras grises y brotaron. Qué lindo cuando uno ve un brotecito verde en medio de tanto gris, ¿no? Alegra la mirada del que pasa por ahí, que a lo mejor va llorando, como yo hoy, que estoy llorando, a una amiga que se acaba de morir hoy a las 4 de la tarde, tenía mi edad. Y ver un poquito de verde entre el gris da optimismo. Y las semillas que cayeron entre los abrojos y no lograron brotar, pero no habrán servido tal vez para abonar y preparan el terreno para otra siembra. Nada se pierde. Nada se pierde. Todos los trabajos, todos los esfuerzos, todo lo que hacen ustedes en el plan de Dios tiene un sentido. Lo importante es ponerse del lado del crecimiento, aunque no crezca como a nosotros nos gustaría en el tiempo que nosotros quisiéramos. Dios tiene sus planes. Él sabe por qué. Nosotros no. Así que no dejen de sembrar. Sean buenos docentes. Acompañen los procesos. Ténganse paciencia y tengan paciencia a los demás. Y gracias por la paciencia y el cariño que sé que me tienen. Que esto para mí siempre es importante y algún día como hoy es más importante todavía. Así que muchas gracias por este encuentrito. Y nos queda el último, ¿no? Nos queda el último. Bueno.
Si quieren, si no, dejamos acá. No, no, no. Como diga queremos- Federico, como diga Federico. A ver, Federico. No, seguimos, sí. Ah. Ya lo tenía comprado, ya estaba ahí en el banco. Ya que me metieron esta responsabilidad. Bueno, ¿algún comentario, algo? ¿Les confundo? No. No, para Nos nada. haces pensar afuera de la caja. Sí. Tal cual. Nunca se olviden que las religiones, por más sacrosantas que sean, también son un órgano de control. Acuérdense del amigo Michel Foucault, vigilar y castigar. A través de las doctrinas, a través de las enseñanzas morales, se puede dar vida, pero también se puede matar. Y muchas veces las religiones han sido mal usadas. Bueno, que no se den el lujo con nosotros de mal usarlas, porque no tenemos muchas vidas por delante. Entonces, que la religión nos sirva para vivir mejor, más ligeros de equipaje, menos preocupados, más optimistas, a pesar de todo. Bueno, saludos a los que estaban con otras cosas más importantes. Gracias. Hoy yo sé lo que son las obligaciones de los colegios y demás. Bueno, paciencia. Bueno, ¿algo más, Eduardo, que ni habló? Eduardo Chará. desapareció. Está ahí en tinieblas. En la Estoy muy oscuridad. atento escuchando todo. Y anotando. Y Y anotando. recojo el guante de hacer un trabajito sobre esa parábola. Me También te lo imagino. digo. Me imagino. No saben ustedes cuánto me reí yo cuando una vuelta llevé a mi hija mayor, ahora ya tiene 28 años, tendría 4 o 5 años. Yo tenía que ir a dar un retiro de 2 días y ella no quería soltar al papá por nada del mundo. Entonces me la llevé al retiro. Y claro, ella se sentó en un banquito como todos y vio que todo el mundo tomaba nota y ella también sacó un cuadernito y se puso a tomar nota. No se imaginan cuando yo leí ese cuadernito a la noche, no podía parar de reírme, porque claro, eran todas palabras sueltas. Dijo, la miró, entonces. Así que yo cada vez que veo a alguien que toma nota, me hago una panzada de risa diciendo, ¿qué anotarán de las tonteras que yo digo? Buah, paciencia. Y bueno, es tonteras. Bueno. Nos vemos el jueves. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Muchas hasta el gracias. jueves. Chao. Gracias, que pasen bien. Pasarlo lindo. Chao. Saludos Igual, a todos.